Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Este. Nada, Estuvo buena esta semana. Fue una semana súper interesante porque creo que hay semanas que son mucho más aburridas y esta semana tengo un montón para hablar en general. Y digo en general porque me parece que son estos los momentos justamente que posiblemente pueden realmente marcar una diferencia en una inversión. Pues bueno, son los momentos de inflexión. Después hay un montón de otras situaciones en las cuales el mercado capaz se comporta con mucha más resiliencia en cuanto al precio y en cuanto a la innovación tecnológica y la cantidad de movimientos que se van dando. Este, y creo que tanto cuando hay mucho crecimiento como también cuando el mercado entra bueno, a bajar, a desinflarse, a tomar ganancias, llámese como sea. Creo que ambos son momentos justamente, como digo, que hacen la diferencia en una inversión tanto para ganar como para perder. Son esos puntos capaz de inflexión y dan obviamente mucho que hablar, porque creo que son los momentos en donde uno capaz más se tiene que poner a prueba en cuanto a cómo está llevando efectivamente esa inversión y qué es lo que está esperando y cómo va a reaccionar ante ese momento. Eh, en ese aspecto, lo primero que siempre trato de analizar mínimamente acá y me parece súper importante recalcar una cosa que siempre digo, pero capaz para los que estén un poco eh, más nuevos acá en el mercado, me parece que está bueno empezar a verlo, porque realmente ocurre y es así. Es bueno, digamos, ver un poco, en este caso CoinMarketCap, podría ser CoinGecko, que es la otra página que siempre uso también, que tiene la misma información prácticamente. Y en este caso, digamos, más allá de los precios de las últimas 24 horas, en el caso de los precios de los últimos 7 días, tenemos caídas. No sé si. ¡Guau! ¡Qué caídas! O sea, en cripto hemos visto cosas mucho peores y estamos acostumbrados a cosas peores, pero sí, bueno, digamos, caídas en general en todo el mercado. Empezando por Bitcoin, que bajó en este caso un 13%, por lo menos desde la última vez que hice un live, que fue la semana pasada a esta misma hora. Este, y lo que quería bueno, que observemos un poco, incluso pensando en estas monedas que, digamos, no es que me estoy yendo a la moneda número 3400, sino que estamos, por ejemplo, en monedas como Sol o ADA, o bueno, Luna, que venía con un gran crecimiento, como tuvieron caídas bastante importantes, por ejemplo, en el caso de Luna de un 27,40%. Eh, bueno, eh, ADA en este caso un 20%. Si vamos, por ejemplo, a un proyecto que a mí me fascina, que en este caso es Link, que no sé por acá dónde quedó, acá está, también un 18,7%. O sea, caídas importantes, caídas que pueden obviamente hacer cierta diferencia en un capital y teniendo en cuenta que uno muchas veces diversifica su portfolio en un montón de monedas y lo voy a capaz poner incluso más explícito. Yo siempre lo digo, yo holdeo y tengo en mi cartera Bitcoin, tengo Ether, tengo Link, tengo algunas otras monedas también. Y este tipo de caídas obviamente impactan en mi portfolio. O sea, no, claramente impactan en mi portfolio. No es que. Y tiene que ver con que obviamente este tipo de caídas están ya consideradas y dadas por sentado por lo menos en la estrategia que yo tengo planteada. Entonces, son caídas que eventualmente no me hacen modificar en ese aspecto lo que yo veo a largo plazo. Eh, pero bueno, sí me parece importante una cosa para recalcar y para observar que es algo que siempre digo, que es así como siempre digo que Bitcoin en algún punto termina siendo de alguna forma, quien dicta el movimiento del mercado y la tendencia. Y en este caso, otra cosa que digo siempre es que Bitcoin dentro de las cripto es el activo que capaz menos riesgo tiene. Y siempre lo digo por esto, porque Bitcoin puede llegar a caer un 13% y después nos encontramos con un montón de otras monedas cayendo un 20 o un poco más de un 20%, por más de que sean proyectos que realmente pueden ser buenísimos. Digo, no tiene que ver con, o sea, no es que por el Luna cayó un poco más que Cardano o que ADA, digamos. Eh,
el proyecto sea peor, mejor, etcétera. No, no tiene nada que ver con eso. Cada moneda obviamente está transitando por un momento en su fase de, digamos, de innovación y de tecnología. Entonces también, por ejemplo, en el caso de Luna, Luna había sido y venía siendo una de las monedas más ganadoras todo este último tiempo y estaba, por ejemplo, en máximos históricos. Por lo tanto, digamos, estando en máximos históricos, una caída del 27% es una gran caída, pero también tiene mucho sentido considerando, digamos, todo lo que había subido en este último tiempo, en este caso Luna. Pero bueno, nos vamos a encontrar con el mercado en general en rojo, hablando de esta, obviamente de esta segunda fila, ¿no? Que son los últimos 7 días, como decía. Este, y bueno, como decía previamente, Bitcoin termina siendo en este caso capaz una de las monedas o la moneda que suele tener bastante, digamos, bastantes menos pérdidas en el caso de que haya una caída. Y también tiene un poco que ver esto con lo que yo les comentaba también previamente, que tiene que ver con, digo previamente, porque si no me equivoco lo hablé en el último live, que tiene que ver con todo esto de lo que es el flujo de capital que hay en cripto. Y cómo obviamente desprendiéndose de Bitcoin, que es la criptomoneda líder, por así decirlo, en el mercado, cada una de las cripto que se van desprendiendo, como Ether y así sigue yendo la lista, tiene cada vez menor capitalización de mercado, entonces se las considera obviamente mucho más volátiles. Y cuando obviamente digamos, se toma ganancias en Bitcoin o en este tipo de activos que mueven claramente y condicionan el mercado, todos el resto de los activos que son activos de mucho más riesgo, obviamente también se ven, digamos, se ven llevados por esta misma atracción de precio hacia la baja y lo suelen hacer en mayor medida. En este caso creo que zafó Ether, zafó BNB y el resto todas cayeron más que Bitcoin, excepto alguna que otra que vamos a ir encontrando por ahí. Pero bueno, me parece que este tipo de casos está bueno empezar a verlos y prestar atención porque posiblemente, digamos, apoyan esta hipótesis de que Bitcoin en una gran medida es obviamente menos riesgosa, por lo menos en lo que tiene que ver, digamos, a la volatilidad del precio. Está bueno empezar a verlo no solo cuando sube, sino también en situaciones así, en donde se ve una caída y como todo el mercado va hacia esa tendencia y obviamente va con muchísimo mayor, digamos, con un número más de mayor pérdida. Y algo que me interesa también, digamos, conectar un poco con todo esto, tiene que ver obviamente con el sentimiento que esto trae al mercado. Digamos, esto lógicamente mañana vamos a estar charlando y escuchando a Gaby. Eh, y bueno, y muchas veces, digamos, como que el sentimiento del mercado se puede ver tranquilamente reflejado en el gráfico y como también muchas veces el gráfico mismo te da la pauta de cuando eso que está ocurriendo es puro sentimiento de mercado también. Y cómo uno puede capitalizar a partir de eso. Que tiene obviamente que ver con aprovechar justamente estos momentos, y esto es lo que quería profundizar puntualmente en esta charla, aprovecharlo justamente para poder ingresar, acceder, invertir, llámese como sea, justamente en esos proyectos en los que uno capaz estaba pensando en invertir y quería invertir cuando todo estaba subiendo. O sea, lo cierto es que cuando todo sube uno quiere comprar cualquier monedita, esa es la realidad. O sea, eso es lo que me pasa a mí, le pasa a cualquiera, digamos, uno que todo está subiendo y es muy fácil elegir la moneda porque le está yendo bien a cualquiera, alguna más que otra. Lo difícil es obviamente poder elegir las que uno realmente quiere y las que uno está dispuesto a asumir como riesgo al tener esa posición cuando están cayendo, cuando están bajando. Y siendo obviamente una decisión difícil, suele ser obviamente también una decisión rentable, porque uno está justamente aprovechándose de ese sentimiento de mercado para encontrar precios en activos que obviamente considera que por aspectos fundamentales pueden ser una buena inversión. Bien, entonces, lo que creo que es importante en ese aspecto es construir, digamos, yo creo que hay algo que es importante que es
en, en las inversiones en general uno no es que, digamos, uno no tiene fe, uno tiene convicción, que es algo me parece que es muy diferente. La fe creo que es algo para charlar otro día. Pero me parece que la convicción en una inversión, que es algo que obviamente es súper importante, sea la inversión que sea, digamos, si querés ponerte capaz una cervecería en algún lado, sigue siendo también una decisión que tiene que tener cierta convicción como negocio o como inversión. Y creo que la convicción se construye, me parece. No es algo, digamos, que uno tenga a partir de la nada misma, sino que es algo que uno va construyendo en base a los parámetros que uno considere. Bien, o sea, y a esto voy con lo siguiente. Eh, para dar un ejemplo rápido, Gaby tiene mucha más convicción en el análisis que él puede hacer de un activo en un gráfico, y cuando él tiene convicción de que su estrategia o que el activo le está dando capaz alguna señal que vaya con su estrategia en la cual él puede invertir, él tiene la convicción de hacerlo y toma ese riesgo y lo hace. Y obviamente suele ser rentable. Si no, supongo que lo hubiera dejado de hacer. Este, pero bueno, es su convicción y su forma, ¿bien? En este caso capaz me toca obviamente hablar de lo que es mi convicción y cómo yo, también en estos lives, mostrando un par de cosas que capaz estuve haciendo, fui también de alguna forma construyendo cierta convicción en algo, eh, capaz en algunas inversiones puntuales que quiero ahora recordar y retomar un poco, que son por ejemplo el token Rune, ¿bien? Yo en los últimos lives principalmente hablé mucho de la aplicación esta TorSwap y su token que es Rune. Bueno, hablé de cómo uno podía depositar liquidez, uno puede hacer swaps entre monedas nativas, hablé mucho de los aspectos fundamentales que a mí me atrajeron a utilizar la plataforma, pero hablé también de algo muy importante y lo dije, no me acuerdo cuándo fue, pero lo dije puntualmente en el momento en el que lo había hecho, que era que yo había empezado a utilizar la plataforma y que también había comprado algo de Rune, ¿bien? Pero obviamente en su momento, estoy poniendo la contraseña, ahí va. En su momento, mi compra, sabiendo digamos, que estamos en un momento del mercado en el que todo venía al alza, mi compra fue, digamos, como yo creo que lo clasifiqué en su momento como meter, digamos, los pies en el agua. Y justamente era eso. Y al día de hoy ustedes podrán ver el precio de Rune, que obviamente se vino abajo con todo el mercado, lógicamente, y de hecho se vino abajo fuerte, porque también fue una moneda que subió mucho. Y yo claramente en este proyecto, si me puedo pensar, o sea, estoy en pérdida. Yo no había comprado en su momento en 7.73, había comprado en 8,5, 9, algo por el estilo. Este, pero bueno, quiero mostrar cómo ese meter el pie en el agua en su momento, que para mí fue tomar riesgos sabiendo obviamente que estaba comprando en un momento que no era el momento a lo mejor para comprar, pero sí me permitió poder utilizar la plataforma, poder probarla, poder meterme con la inversión, poder investigar acerca del proyecto, involucrarme, meterme capaz en el Discord del proyecto, en el Telegram, ver qué tal la comunidad. Digo, un montón de aspectos que fui investigando acerca del protocolo y del proyecto, y que sigo investigando al día de hoy. Y que me van ayudando justamente a crear una convicción en que eso en lo que yo hoy en día puedo decidir invertir, realmente es algo que yo probé y que yo utilicé y que me parece interesante y que tiene mucho que ver también con la hipótesis que yo puedo desarrollar, que va justamente de la mano de esta funcionalidad cross-chain que les estaba contando la otra vez, que tiene que ver con empezar a juntar, digamos, a poder conectar las distintas redes de manera que uno no tenga la necesidad de estar conectado a una sola red para poder realizar cualquier tipo de, digamos, de operación en DeFi, sino que desde este tipo de plataformas uno puede conectar una red con otra para, por ejemplo, cambiar monedas nativas una con otra. Por ejemplo, Bitcoin nativo con Ether nativo, que es algo que hasta el día de hoy en DeFi yo nunca lo había visto. Acá lo vi, lo probé cómo depositar en la liquidez, probé un montón de aspectos de la plataforma y la verdad que, digamos, yo tampoco es que soy a nivel técnico en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de plataformas, soy muy conocedor y tengo mucho, digamos, conocimiento técnico, pero sí, por lo menos como usuario, que es lo que siempre digo, que yo soy un usuario, puedo ver si estas cosas efectivamente funcionan, puedo ver si estas cosas
a lo mejor tienen problemas como por ejemplo que demoren mucho tiempo en hacerse, que tengan comisiones muy caras, problemas que yo como usuario reconocería rápidamente y en este caso no ocurrió. Entonces al día de hoy yo me encuentro con una caída en el precio, me encuentro con un mercado que sigue cayendo, que hay mucha incertidumbre, no sé si tengo acá las cripto, bueno en este caso Bitcoin, veo caídas, nada, veo todo ese sentimiento del mercado y tengo, por ejemplo, un activo que en este caso es Rune, en el que yo sé que quiero invertir. ¿Por qué? Porque creé pude construir esa convicción justamente que me va a permitir a mí establecer una cierta hipótesis que vaya con esa convicción y obviamente en base a eso poder generar un plan, que es lo que siempre digo. ¿Por qué necesito un plan? Muy sencillo. Mi inversión no se puede ver afectada justamente por el sentimiento del mercado, por mi sentimiento, por mis emociones, por mi psicología, por si yo me desperté a lo mejor un día de mal humor o si me desperté triste, por lo que a ustedes se les ocurra que digamos, les puede condicionar en algo su inversión. Justamente lo que yo tengo que hacer es tratar de sacar todo eso y dejarlo en otro lado, donde lo trabaje en mi vida, pero que no modifique obviamente el plan que yo pueda tener una inversión. Entonces, ese plan me permite operar a mí sin un sentimiento, sin una psicología que modifique eso que yo en algún momento pensé. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo decidí en algún momento comprar Bitcoin para tener de acá a muchos años, la verdad que no me va a cambiar en lo absoluto si Bitcoin baja ahora o sube ahora 1000, 2000, 5000 o 10.000 dólares. La verdad es que no me va a cambiar en lo absoluto. Lo único que me puede cambiar es el numerito que yo voy a ver después en mi portfolio y que lo voy a poder seguir viendo ahí y de última me sentiré un poco mejor si subió y me sentiré un poco peor si bajó. Pero mientras yo tenga una estrategia clara en eso, lo que me va a permitir eso justamente, más allá de cómo me sienta, operar el mercado de una cierta manera. En base a una estrategia, en este caso, que tiene mucho más que ver con la razón, o con la lógica, o con todo este tipo de tareas que me ocupo de hacer yo para crear una cierta convicción, y no tiene que ver con el numerito del momento. O la noticia del momento, que si hay guerra, que si no hay guerra, que si Putin no sé qué, o que si Estados Unidos sube las tasas, o que si hay inflación, o que si pasa esto o lo otro, y de repente me termino olvidando que yo en realidad llegué acá y elegí este tipo de activos por un montón de aspectos que no solo siguen estando, sino que están más fuertes que nunca, y que se siguen demostrando que llevan una ventaja con respecto al sistema que conocemos y que utilizamos el día de hoy. Entonces, esa hipótesis no cambió en lo absoluto. Sigue siendo la misma desde cuando empecé a invertir en cripto y sigue siendo de esa manera, más allá de cualquier tipo de noticia que pueda salir en este momento. Dicho esto con el tema de los, digamos, no me quiero meter mucho en tema de precios y demás, no es mi interés, creo que se lo dejo a Gaby completamente, la tiene muchísimo más clara que yo y es mucho más, explícito y claro con eso. En mi caso lo que sí quiero es que puedan aprovechar estos momentos, que los puedan aprovechar y que no, digamos, que los aprovechen también para probarse ustedes mismos. Si ustedes están sintiendo a lo mejor que en algún tipo de inversión de las que hicieron, por ejemplo, y están en pérdida, sienten que realmente tienen que vender o tienen algún tipo de miedo con respecto a eso, a lo mejor es momento de revisar y de ponerse a pensar en por qué uno invirtió en ese proyecto. Y yo puedo mostrar con eso, por ejemplo, un caso súper puntual, lo tengo ahora, por ejemplo, que es el caso de el ecosistema, por ejemplo, de Phantom. Bien, esto fue muy sencillo, no creo que encuentre ahora la imagen en Twitter para que puedan ver bien gráfico el momento, pero básicamente lo que ocurrió es lo siguiente. Acá justo tengo abierta la red de Phantom. Phantom, como Avalanche, como la Binance Smart Chain y como un montón de otras redes, es una red. Opera muy bien, la moneda, el token es FTM, digamos el token nativo de la red. Yo venía utilizando, de hecho lo sigo utilizando porque tampoco es que me deshice de todos mis Phantom, pero venía utilizando Tom Finance, que es un sistema, digamos, que tiene para poder farmear, digamos, hacer shell farming con los Phantom. Es súper interesante y tiene una muy buena rentabilidad, está buenísimo. Otro día de última me pongo a mostrarlo más. Pero lo que quiero mostrar en esto es lo siguiente y es, en principio, contarles por qué, por ejemplo, yo invertí en este proyecto y por qué, por ejemplo, perdí en este proyecto.
porque está buenísimo contar cuando uno gana, pero capaz más lindo y más interesante contar cuando uno pierde. Yo creo que es importante ser abierto en eso porque es donde uno más termina aprendiendo. En este caso yo tenía una tesis muy clara, digamos, cuando digo tesis es más hipótesis que tesis, pero bueno, tenía digamos, una hipótesis muy clara y muy sencilla que no solo la tenía yo, sino que la tenían un montón de otros inversores, que era lo siguiente. En la red de Phantom iba a aparecer un proyecto que se llamaba era Solidly, parece que era este. Sí, bueno, ya dejó de existir, bien, era Solidly. Que aparentemente era un proyecto que iba a lanzar un desarrollador que se llama Andre Cronje, bien. Cuestión que él anunció la salida de este proyecto que era súper interesante porque, digamos, bueno, acá aparecen todas las cosas relacionadas únicamente poniendo el nombre, pero bueno, era un proyecto no solo muy innovador, sino que muy interesante porque obviamente iba a traer mucho capital al ecosistema de Phantom. El proyecto iba a nacer en Phantom, entonces iba a traer obviamente dólares, plata, y obviamente hay que entender una cosa muy sencilla, y esto lo voy a mostrar con DeFi Lama, que es un poco una especie de rueda que se da con esto de lo que son las redes, que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando empieza a entrar capital a una red. O sea, porque uno dice, bueno, entra capital a una red, entonces va a subir la moneda. Pero ¿por qué ocurre eso? Digamos, es un poco sencillo el tema. Cuando entra capital a una red, por ejemplo, porque hay un protocolo que está muy bueno, o porque la red está muy buena, puede ser por ambos motivos, generalmente pasa con los protocolos que funcionan en las redes. Pero cuando hay una red que empieza a ingresar mucho capital, obviamente todos los protocolos que operan en esa red son muchísimo más rentables. ¿Por qué? Porque ganan muchísimo más de todas las comisiones y de todo lo que la gente va utilizando en su protocolo. Al ser más rentables, los mismos protocolos tienen la posibilidad de incentivar más a los usuarios. Por ejemplo, dando mejores porcentajes para depositar la liquidez. Entonces se arma como una especie de rueda muy interesante, que es que empieza a entrar más capital y eso hace que en vez de disminuir, digamos, lo que son los yields, digamos, los rendimientos de los protocolos, aumentan los rendimientos porque se empiezan a aumentar el valor de los tokens que son los que entregan los protocolos para utilizar como rendimiento, y eso hace obviamente que el rendimiento sea mayor y eso atrae obviamente a más usuarios. Entonces se arma como una especie de rueda muy interesante en donde aparece una red que puede en muy poco tiempo tener una crecida importantísima. Bien. Y obviamente cuando aparece esto del proyecto de Undercrunch, no me acuerdo cuándo apareció, habrá sido en enero, no me acuerdo, que dice que más o menos va a salir en marzo, ya obviamente empieza a haber un montón de plata entrando a Phantom. Y yo como soy un shell farmer y estoy en DeFi, entonces trabajo mucho con lo que tiene que ver con las rotaciones de una red a la otra, me pareció obviamente, digamos, mi tesis rápidamente fue, esto obviamente es un gran catalizador. Este Andre Cronje, aunque no lo conozcan, no tengan ni idea de quién es posiblemente el desarrollador de DeFi más importante que hubo hasta el día de hoy. Digamos, es la persona que hizo lo que es el protocolo de Yearn Finance, que fue el primero de todos en DeFi que tuvo un gran crecimiento de precio. Aproximadamente tenía 20 protocolos más o menos DeFi que había creado él o en los que trabajaba él. Y la mayoría, digamos, no todos de esos 20, pero por lo menos 10 de esos 20 eran prácticamente los más exitosos de todo DeFi. Cuestión que pasa esto con Phantom y él obviamente saca este protocolo y empieza a ingresar capital a Phantom. Con el tiempo empieza a ingresar capital hasta que lanzan el protocolo este. Cuando lanzan el protocolo, Phantom estaba, pero era un picnic. O sea, entraba plata a Phantom como si era la mejor red de todas, parecía. Literalmente creo que a los 3 o 4 días de que se lanzó este protocolo de Andre Cronje, ocurre algo básicamente que, así de bizarro es el mundo cripto, acá lo verán, voy a abrir esta noticia, ni idea cuál es, pero seguramente habla de eso. Aparece un tweet de él, quiero ver si aparece el tweet original acá, pero bueno. Bueno, básicamente aparece un tweet de él a 3 o 4 días de que se lanzó este protocolo, que le estaba yendo bien, había tenido algunos problemas, pero tampoco es que le estaba yendo tan mal.
y aparece un tweet de él diciendo que él y un trabajador que está con él, que laburan juntos hace mucho tiempo, que es me parece, Antonell, que bueno, que dice que van a dejar todos los proyectos, dice, o sea, saltó un tweet diciendo que iban a dejar todos sus proyectos, que se iban a correr de DeFi, que no querían estar más porque obviamente DeFi requiere también que uno se conecte mucho con la comunidad y ellos estaban, creo que bueno, acá está el tweet, André y yo hemos decidido que estamos cerrando el capítulo de contribuir al espacio DeFi cripto, hay alrededor de 25 aplicaciones y servicios que cancelaremos el 3 de abril de bla bla bla. Y lo que quería comentar con esto es, obviamente yo no pude ver esto con antelación, porque nadie hubiera esperado esto, y menos yo que no tengo ningún tipo de información calificada ni de antemano de nada, y menos de este tipo de gente. Y obviamente la moneda Phantom después de esta noticia cayó bastante. Y yo lo único que tuve que hacer fue irme. ¿Por qué? Porque se rompió mi hipótesis. Se rompió inmediatamente mi hipótesis. Por más de que a mí me encantaba Phantom y todo, obviamente agarré y dejé un poco, porque sigo creyendo que Phantom sigue siendo una buena red y puede tener un montón de otros catalizadores. Pero toda esa inversión que había hecho, en este caso perdí capital. Sí es cierto, perdí capital. Obviamente yo invertí siempre en un riesgo que estoy dispuesto a correr. Entonces tampoco es que ni me voy a poner mal, ni va a ser algo que me haga mucho daño a mi portfolio. Pero perdí capital, pero obviamente supe también cómo perder ese capital. Y supe de última en qué me equivoqué en este caso, que fue capaz en confiar en un ser humano que puede decidir irse de un proyecto cuando quiere y hacerlo en 2 segundos y hacer que todo pinche. La verdad que nunca nadie hubiera esperado esto, le pasó a mucha otra gente, no solo a mí. Pero sí quiero que entiendan la importancia no de la inversión, porque para invertir y tener una hipótesis cualquiera puede tener la hipótesis que quiere, sino de la capacidad de acción cuando esa hipótesis me demuestra algo. Si la hipótesis si la hipótesis se hubiera cumplido y hubiera seguido entrando capital a Phantom, mi tarea hubiera sido ya empezar a ejecutar un plan de salida porque se había cumplido mi hipótesis. Ya no tengo nada más que hacer. Yo vine acá porque sabía que esta persona iba a meterse en Phantom y iba a traer mucho capital. Si ya entró el capital, lo único que me queda a mí es irme y sacar ganancias. En este caso, entró capital. A los 3 días de que sacó el proyecto, el tipo se fue, o sea, de un día para el otro. Volvió a bajar la moneda Phantom y demás. Yo por suerte me pude ir asumiendo pérdidas, no muchas. Después la moneda siguió cayendo, después rebotó, etcétera, etcétera. Pero nada, digo, se cumplió mi hipótesis, para bien o para mal. En este caso fue para mal, lamentablemente. Listo, asumo mis pérdidas porque erré en mi hipótesis, o no funcionó por lo que haya sido. Aprenderé en todo caso de lo que pueda hacer mejor la próxima vez, pero sí tuve un plan de acción y lo ejecuté. Que eso es lo más importante. Una cosa es tener un plan, genial, todos podemos tener el plan. Otra cosa es ejecutar ese plan, que me parece también tanto más importante como tener ese plan. Y en este caso, quiero ejemplificar con una pérdida que tuve, porque justamente, como digo, uno suele hablar más de lo que gana y qué sé yo. En este caso perdí, pero aclaro esto. Perdí en buena ley, habiendo tenido una hipótesis, habiendo tenido una inversión que tenía un sustento, que tenía un fundamento. Y en ese mismo fundamento perdí. ¿Qué hice? Me fui, porque se terminó mi fundamento. No tenía otra hipótesis para quedarme ni para seguir en esto. Bien, entonces es tener un plan de acción que obviamente se puede basar en esa hipótesis que uno tiene y en crear una convicción en base a el análisis que uno puede tener de un proyecto. Yo lo digo siempre, en mi caso, gran parte del análisis que tengo yo tiene que ver con ser un usuario. Al ser un usuario de las criptomonedas, al probar las distintas redes, al estar un poco a la corriente con las redes sociales, con Twitter, con Discord, acerca de qué es lo que están haciendo los protocolos, cuáles son las innovaciones y cómo eso impacta en el usuario, yo tengo esa ventaja y por eso puedo analizar y generar hipótesis para invertir o no en este tipo de proyectos. Cada cual me parece que tiene un poco de la tarea, ya sea o con el análisis técnico o con análisis fundamental a largo plazo o con rotaciones a corto plazo con distintas redes. Digamos, cada cual puede encontrar un poco su nicho en cripto, en todo lo que es DeFi y todo lo que es cripto, para tener un lugar en donde uno pueda generar hipótesis, generar planes y en base a eso ejecutarlos. Ir aprendiendo obviamente en el camino, no siempre se gana, a veces se pierde, pero es muy importante que tanto cuando se gana como cuando se pierda, uno entienda bien por qué ocurrió lo que ocurrió.
Si no, nada de esto tiene sentido. Si vamos a únicamente perder... Si yo hubiera invertido en Phantom sin tener la más pálida idea, y cuando veo que el precio baja, me agarra miedo, me pega el sentimiento, y yo vendo, no voy a aprender absolutamente nada, porque nunca sube ni para qué entré acá. Entonces tampoco voy a saber por qué salí. Bien, entonces creo que esta es la parte más central, que es me parece en la que uno puede centrarse para principalmente aprender de los errores y obviamente también aprender de los aciertos. Ninguno, ni yo, ni nadie me parece que es considerado un genio, sino que uno puede tener la humildad para reconocer en qué uno es bueno y en qué uno capaz falla un poco más y tratar de trabajar en base a eso. Eso me parece mucho más importante que muchas veces, digamos, nada, ser capaz exitoso en esto o no, que a veces tiene mucho más que ver con una cierta condición del mercado. Hablando un poco de esto, digamos, y ahora sí quiero ir, y ya terminando un poco con esto, a un protocolo, en este caso es una red también, y justo introduje lo que es el tema de las rotaciones, y les tiré un poco de información acerca de cómo las redes y los protocolos obviamente pueden ser rentables y pueden generar un poco esta bola de nieve en la que empieza a entrar capital y eso genera que hayan mejores recompensas y esas mejores recompensas hacen que entre más capital. Bueno, un poco este cash flow que comenté recién de las redes y los proyectos. Y hablando un poco de eso, me encontré principalmente con este artículo súper interesante. Es cortito, está bueno. Que se llama The Future is Near, ¿ok? Y trata principalmente de lo que es justamente Near, que en este caso es un token y también es lo voy a ir buscando por acá. Bien, sería lo que se llama el Near Protocol. Que es obviamente, como decía recién, una red que ya se ha lanzado, pero bueno, está en periodos, digamos, de muy tempranos en cuanto a lo que es su red. No voy a hablar de todo esto porque estaríamos un rato largo, pero sí me interesa hablar de una cosa que para mí es lo que es esta última parte de todo este texto, que tiene que ver con el catalizador, ¿bien? El catalizador de lo que es Nier y por qué quiero dar también un ejemplo de lo que tiene que ver esto con las rotaciones y comentarle en algún punto que en lo que es DeFi, además de que uno tiene un montón de posibilidades y de diferentes instrumentos y protocolos para invertir, también uno tiene un montón de posibilidades en las cuales puede decidir y generar inversiones a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, no solo pasa esto con el trading, que uno puede ver un gráfico de una hora y hacer trade, y uno puede ver un gráfico de una semana y hacer trade, y obviamente esos trades llevan distintas temporalidades, digamos, y proyecciones. Sino que eso también pasa básicamente cuando uno invierte, y principalmente cuando uno invierte en DeFi, se puede trabajar de muchas maneras y pensando en muchos horizontes temporales. En este caso, yo estoy hablando de lo que son las rotaciones, ¿bien? Puntualmente van a ver hay mucho meme de lo que son los rotators, que es como la gente como yo que va rotando de una red a la otra, que somos todos farmers loquitos que vamos como tratando de pimponear entre las distintas redes viendo cuál es la que va a capturar mayor valor en el próximo tiempo. Siempre muestro este mapa de todas las redes y lo quiero mostrar una más porque seguramente hay una red nueva, no sé, pero siempre hay una nueva. Es una locura, ya tenemos más de 100 redes. Pero bueno, en este caso está Nier, que está acá. Y como habrán visto, digamos, en este caso podrán decir que estoy llegando tarde. O sea, digamos, en el caso de Nier, en lo que es el último mes, recibió, digamos, tuvo un aumento de la capitalización dentro de lo que es la red del 166%, que es bastante grande y más considerando capaz las condiciones del mercado. En los últimos 7 días incluso entró capital, teniendo en cuenta que los últimos 7 días, en la última semana, prácticamente todos están en rojo. Y tiene que ver, obviamente, con el catalizador, me parece a mí, que yo encontré acá, que es súper interesante y tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan que yo les había contado hace un tiempito, y varias veces lo mencioné, acerca de lo que es el protocolo de Anchor, en donde uno puede trabajar en lo que es la red de Terra, y hoy en día también en lo que es la red de Avalanche, con la moneda estable UST? Uno puede obviamente ponerla a trabajar para generar en este caso un 19,5% que se mantiene muy bien a lo largo del tiempo. En el caso de Anchor, hace más o menos, no me acuerdo cuánto, pero más o menos un mes, el protocolo ya hace rato viene dándose cuenta que no es sostenible.
¿Qué significa esto? Que está teniendo más pérdidas que ganancias el protocolo. ¿De dónde están esas pérdidas? En gran parte de este rendimiento. Si mucha gente viene, deposita acá sus monedas y el protocolo le tiene que dar a mucha gente un 19,5, obviamente está teniendo que dar mucha plata. Y si no llega a entrar ese capital al protocolo, ya sea por todos los fees que se pagan, digamos las comisiones que se pagan para prestar activos o para hacer todas las cosas que hay que hacer en el protocolo, si no entra más capital, esto obviamente no es sostenible, porque en algún momento o se quedan sin plata o van a tener que empezar a pagar ellos, de su bolsillo, digamos. Entonces, en base a eso, se fueron generando un montón de propuestas para ver cómo podían tratar de generar que Anchor sea obviamente un protocolo sostenible a lo largo del tiempo, porque si no se va a caer en un mes y medio. Para eso, la propuesta que triunfó, digo propuesta porque justamente se lanza una votación en lo que es la gobernanza del proyecto acá. La propuesta que salió básicamente tenía que ver con hacer que los rendimientos de acá sean dinámicos. O sea, no sean fijos como lo son ahora. Hoy en día uno genera, hace mucho tiempo, uno genera un 19,5 o un 20 hace ya unos cuantos meses. Lo que van a hacer es que cada un mes, a partir del 1 de mayo, cada un mes se ajusta este rendimiento en base a si el protocolo está siendo rentable o no durante ese último mes. Si el protocolo no logró ser rentable, el rendimiento se baja a un 1,5. O sea, el 1 de mayo, lo más posible, porque desde ya les digo que el protocolo no está siendo rentable, lo más posible desde el 1 de mayo es que este numerito de acá baje a 18%. Sigue siendo obviamente atractivo, un 18%. Bien. Posiblemente en el mes de junio baje a un 16,5%. Así hasta que obviamente encuentre su equilibrio y se quede o suba o baje. Bien. Lo que hay que tener en cuenta es que capaz pasan 2-3 meses. Esto bajó, por ejemplo, no sé, a un 15%. Y capaz que ya la gente no elige tanto el protocolo de Anchor, no elige tanto esta moneda. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento hayan otras oportunidades de otros protocolos que sean más rentables. Y para esto, una cosa que me pareció súper interesante de Nier, que es esta red, que todavía, fijémonos una cosa bastante copada, que es una red, si bien ya tiene varios protocolos en funcionamiento, fijémonos una cosa que es que la mayoría de los protocolos están dentro de lo que es la red de Aurora. Que Aurora es como la red de capa 2, o sea, es la red de segunda capa de lo que es el protocolo de Nier, y Nier es la capa número 1. ¿Qué significa esto? Aurora funciona con comisiones, yo tengo acá la red de Aurora de hecho, funcionan comisiones en ETH. ¿Por qué? Porque es una solución de capa 2, o sea, se está conectada con ETH y es compatible con lo que es el lenguaje de ETH. En el caso de Nier no es así. Nier se paga con la moneda Nier y lo más posible es que para utilizar la red de Nier, lo mismo que pasa por ejemplo con Terra, tengamos que utilizar otra wallet diferente que no sea MetaMask. Entonces ellos hicieron una red de capa 1 y una red de capa 2 que sea mucho más compatible con Ethereum y con todo ese tipo de lenguaje que puede interactuar con MetaMask para el usuario que ya conoce eso. En el caso de Nier, y ahora voy a hablar puntualmente de algo que va a salir dentro de Nier, no dentro de Aurora. Si no me equivoco, igual eso lo tengo que leer mejor. Pero tenemos únicamente 6 protocolos en el caso de lo que es la red de Nier. Es muy poco 6 protocolos, más allá de todo el capital que está entrando. Y el capital que está entrando en gran parte yo creo que tiene que ver con esto que mencionaba recién, y es lo siguiente. Lo que están comentando acá, muy sencillamente, es que Nier ya anunció que van a tener su propia moneda stablecoin algorítmica llamada USN, que tiene partnerships con otras monedas stablecoin bastante bien capitalizadas, y van a ofrecer un 20% de APR. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque esto ellos lo van a sacar más o menos dentro de 2 semanas o 3 semanas. Creo que habían dicho algo así como o el 22 de abril, no me acuerdo bien ahora, pero más o menos por ahí. Acá dice el 20 de abril. Bueno, 20 de abril puede ser. Más allá de eso, lo que a mí se me ocurre muy rápidamente como una persona que, como les decía recién, a corto plazo muchas veces estoy buscando estas rotaciones entre las redes.
yo lo que me estoy dando cuenta son dos cosas muy sencillas para ver. Que es, tenemos una moneda que es UST, que funciona obviamente, y va a seguir funcionando. No digo que todo el mundo deje de usar UST, se va a seguir recontra usando UST, porque además ya ganó mucha confianza y tiene mucho más tiempo. Pero tenemos un UST que el mes que viene va a tener un menor API, un menor porcentaje. Por lo tanto, si yo veo que en otro protocolo, en otra red, que es una red que funciona bien y que demuestra que encima tiene buenos capitales, digamos, digamos, venture capital, digamos, capitales grandes que estén soportando lo que es la red, el crecimiento y estén invirtiendo en Nier en este caso. Y están armando algo que tiene que ver justamente con una moneda estable que genere en este caso un 20% y que yo estoy viendo que UST, que es básicamente la que generaba el 20% al día de hoy, va a empezar a bajar ese 20%. Obviamente ya estoy viendo cómo hay mucho capital que va a empezar a irse para Nier. Por lo tanto, no solo va a subir la moneda Nier, sino que muchos de los protocolos que vayan saliendo en Nier o que ya estén en Nier también van a ir subiendo. Entonces, así por ejemplo, yo me doy cuenta y veo, y esto lo digo como un ejemplo, antes estaba mostrando un ejemplo de una hipótesis que yo tenía, en este caso estoy mostrando un ejemplo de otra hipótesis que tengo, que es, si yo tengo UST que está funcionando un 20 y que atrajo muchísimos usuarios, y va a dejar de tener ese 20, y en el mismo momento que deja de tener ese 20 voy a pasar a tener otra moneda estable que obviamente no probó todavía lo mismo que UST, porque UST ya lleva un montón de tiempo, esta moneda va a ser nueva, entonces va a correr con un montón de mayores riesgos. Pero más allá de eso, va a ofrecer un retorno atractivo que supere eso que va a poder ofrecer UST. Claramente, no sé si demasiado, no sé qué tanto, pero va a haber capital que va a fluir a esta red. De eso yo personalmente no tengo duda, tengo la convicción de que va a ser así, es mi hipótesis, y por eso mismo, en esta caída, por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue buscar lugares en los que pueda comprar el token de, por ejemplo, Nier, para prepararme para cuando esto ocurra y decidir si vender cuando pase o si empezar a utilizar el protocolo si veo que está bueno y que puedo capitalizar a partir de utilizar la red. Eso lo voy a decidir obviamente más cerca de la fecha cuando todo ya se empiece a efectuar y aparezca esta moneda estable y demás, para ver cómo se comporta la red al respecto y si conviene en realidad ya tomar ganancias, también viendo el mercado en general, viendo cómo es la condición, porque obviamente como les comento, así como tengo mis holds y un montón de inversiones que a lo mejor considero y que el precio del momento no se me mueve un pelo y que considero que son inversiones para acá a muchísimos años, también uno puede pensar en algunas inversiones que tengan mucho más que ver con el corto plazo, también generando planes a través de aspectos fundamentales. Obviamente me viene bárbaro de repente poder preguntarle a Gaby y decirle, che Gaby, ¿sabes qué? Estuve viendo acerca de este protocolo y va a ocurrir esto. Contame un poco cómo la ves como la acción de precio. ¿Por qué me sirve eso? Pues si yo voy a hacer algo a corto plazo, me viene bárbaro tratar de agarrar un buen precio. Entonces, también está bueno, y yo lo hago mucho, complementar toda mi información de fundamentales y lo que voy viendo como mis hipótesis para buscar esos momentos en los cuales yo siento que puedo comprar esa moneda o meterme en el protocolo que me quiera meter. En el caso de Nier, por ejemplo, vamos a ver un poco la acción de precio. Después Gaby de última mañana se la tiro para que la comente un poco. Pero como la ven, o sea, yo a simple vista lo veo, está prácticamente en máximos históricos casi. Entonces yo no sé si me conviene ahora invertir. Por eso necesito también, y me viene muy bien también tener el apoyo de alguien más, para ver si capaz me conviene invertir ahora o si a lo mejor voy a poder encontrar un mejor precio. Invertir en un mejor precio, capaz obviamente en el corto plazo, porque esta inversión es para el corto plazo. Entonces, nada, lo comento como una especie, digamos, una estrategia, una inversión que estoy de a poco desarrollando y llevando a cabo, y cómo es la forma en la que tengo de pensar esto y de accionar en base a esto también. Y lo mismo que dije antes, cuando ya mi hipótesis se haya cumplido y yo ya esté en ese lugar en el cual puedo decir, che, tuve razón o che, me equivoqué, es cuando nuevamente tengo que tomar acción para decidir si voy a vender en ese momento con pérdidas o ganancias o si voy a quedarme esperando porque considero que o vienen nuevos catalizadores que van a hacer crecer esto o el mercado está acompañando y no es momento de bajarme o lo que sea.
Pero bueno, me parece sí muy importante y esta frase creo que es como algo que en general, ya sea para la inversión a largo plazo, a corto plazo, para hacer trading o para ponerse una máquina para hacer panchos, me parece muy importante saber que la convicción en lo que uno vaya a invertir es algo que se construye. Bien, y se construye y la convicción tiene que tener que, o sea, más allá de lo que yo les pueda mostrar acá, contar acá, yo hoy en día les conté acerca de Nier, pero no sé si sirve tampoco que ustedes mañana o ahora vayan a comprar Nier y decir, vamos a comprar Nier, que Lorenzo también está en este y se metió y lo vamos a seguir porque a él le va bien o lo que sea. Sino que en realidad me interesa más que sepan que esto lleva un análisis y que de última me pregunten y nos mantengamos en contacto para ver si o quieren comprar o quieren invertir o si es un buen momento o de dónde pueden extraer información y capaz les puedo pasar algún video o algo copado para que puedan ver. Digamos, como que también empiecen a construir estas convicciones porque nadie más lo va a hacer por ustedes. Y lo peor que puede pasar es que el día de mañana hayan invertido en algo por mí. Por ejemplo, no sé, podría haber pasado tranquilamente, voy a dar un ejemplo rápido. El caso de Rune, como mostraba recién. O sea, Rune pasó de estuvo hace pocos días, o sea, hace pocos días estuvo en $13 prácticamente, hoy en día está en 7,80, o sea, bajó bastante. Y yo vengo hablando un montón de Rune. Y si hubiesen comprado en 12, porque yo dije que compren y hoy en día a lo mejor están perdiendo una gran parte del capital, lo peor de todo es que es más posible digamos, que me echen la culpa a mí o que sientan que la responsabilidad es mía por haber mencionado este protocolo o lo que sea. Y en definitiva, yo tengo una hipótesis y a mí este cambio de precio no me cambia en lo absoluto. Entonces, esa construcción de la convicción es algo que tiene que hacer uno. No lo va a hacer nadie más por uno. Ya sea para invertir en Bitcoin a largo plazo de acá a 15 años y decir, che, me parece que esto de las cripto o Bitcoin va a cambiar la forma de ver el sistema monetario por tal y tal motivo y generar una convicción en base a eso, en base a un aspecto fundamental. Que obviamente, nada, puede cumplirse o no, pero por lo menos uno sí va a poder aprender del error y tomar un montón de acción en base a ese plan sin, como decía antes, dejarse llevar por el impulso del momento, por el momento del mercado, por la velita del gráfico, por el centavito que se mueve o que baja, o por los miles de dólares que se mueven o que bajan. Eso pasa en cripto todos los días, lo vemos todo el tiempo. Y ahí es donde yo siempre les digo la importancia de contar con liquidez disponible, de contar con monedas estables ahí al lado, que obviamente las pueden poner a trabajar, por ejemplo en Anchor, para la redundancia, pero de tener esas monedas, tener esa liquidez para justamente aprovechar estos momentos y empezar a depositar confianza y una inversión en proyectos que a uno le interesen con un plan. Por ejemplo, yo acá mostré, en el caso de Torchain es un plan que yo tengo más para mediano plazo, por el momento. No sé, a lo mejor después eso puede cambiar. Capaz veo que funciona bárbaro y que todo está buenísimo y que crece un montón y que me parece mucho más interesante y termina siendo una inversión a largo plazo. Puede ser que cambie, sí, puede ser, pero por lo menos yo invertí, mi inversión inicial tiene un plan y tiene un horizonte temporal que en este caso es mediano barra largo plazo. O sea, algunos meses, años. O sea, está entre meses, un año y por ahí. Con Bitcoin, con Ether, con Link, son otras monedas en las cuales yo he hablado un montón, ya conocen mi visión en un montón de aspectos de ese tipo de inversiones y saben que son inversiones de acá muchísimos años, que son inversiones que a mí ver a Link en 19 o ver a Link en 13 o ver a Link en 9 al día de hoy no me cambia en lo absoluto. En todo caso, me hará pensar en comprar un poco más si considero que hay un precio que está bueno. Pero más que eso no me cambian, digamos, no, por más de que vea mi portfolio capaz bajar en base a las tenencias que estoy holdeando. Pero bueno, conocen obviamente y saben los aspectos fundamentales en los cuales yo me baso para también tener una convicción de sostener esas monedas por tantos años, obviamente. Y también les mostré en este caso capaz un protocolo como el de Nier, o en otro caso lo que tiene que ver con lo que me pasó con Phantom como experiencia, para que vean que también se pueden generar ciertas convicciones y ciertos planes de acción para inversiones en DeFi, en proyectos, pensando obviamente en aspectos fundamentales a corto plazo. Bien, la forma que utilizo yo es basada en que soy un usuario
y que estoy al día con las redes y todo el tiempo utilizando este tipo de protocolos, de mecanismos, de tecnologías, de billeteras, etcétera. Entonces eso me permite, como les decía antes, poder ir, digamos, identificando ciertos catalizadores que considero que van a lograr que alguna red consiga más valor y más capital que las otras redes. Y mi idea es obviamente estar en esa red correcta en el momento correcto. Bien. Entonces, bueno, quería hablar principalmente un poco de esto. Mañana vamos a tener el live de Gaby para hablar de precios y también sacarnos un poco esa sensación de que, bueno, que los precios se van y todavía no sabemos si comprar, si no comprar. A mí también me pasa eso, entonces mañana aprovechemos el live de Gaby porque es un momento del mercado interesante. Como decía antes, los momentos en los que el mercado baja es donde realmente uno puede hacer la diferencia. Cuando el mercado sube está todo el mundo ganando, pero cuando baja es donde uno sí puede hacer esa diferencia y ir obviamente en contra de lo que tiene que ver con el sentimiento del mercado. Entonces, con una buena convicción, con un buen análisis, cualquier inversión puede tener un, digamos, o un aprendizaje o una ganancia desde lo económico. Entonces me parece que eso es un poco lo que quería charlar hoy. No sé, tengo acá una listita de un par de cosas y capaz se me quedan un par de afuera, pero tampoco lo quiero extender 1000 horas porque les voy a quemar la cabeza, pero sí obviamente me gustaría que, que me digan si tienen alguna duda con algo. Hablé de muchas cosas, pero nada, a lo mejor quedó alguna duda con algo al respecto de algún proyecto, alguna herramienta de estas que voy mostrando, o algo conceptual. Así me gustaría que si quieren se desmuteen y me comenten. Bueno, fenómeno. Creo que está todo bastante claro. Voy a ir cortando el live de hoy, así no se nos hace mucho más largo.